Discúlpenme. Entonces, lo que decíamos es que en estas neoplasias malignas, el supresor de tumores muta, y cuando muta el P53, pues vamos a tener un crecimiento incontrolado, van a entrar las células falladas a las mitosis y van a dar lugar a las clonas, una clona, y después esa clona va a tener otras subclonas y van a seguir fallando otros genes. Y entonces, cada vez que se replica esa célula maligna, otros genes van a fallar. Al final vamos a tener que hay una heterogeneidad genética y una heterogeneidad tumoral, se llama, al final de todo. Muy bien. Aparte de ello, tenemos que hay otros, aparte de la mutación de los protooncogenes, de los supresores de tumores, tenemos también genes que favorecen el crecimiento incontrolado de las células. Vamos a ponernos unos lentes. Todo eso está en vuestro libro en la parte de carcinogénesis. Entonces, este gen termina siendo inestable por toda esta, lo que hemos mencionado. Además, normalmente existe la apoptosis, pero en el tumor maligno desaparecen los genes, o mutan, mejor dicho, los genes que se encargan de la apoptosis. Ahora, hay otros genes que se encargan de, del DNA, de repararlo al DNA, que serían los que se encuentran en la telomerasa. Y esos también van a mutar en el momento en que este gen se sigue replicando y se pone más viejo. Perdón, el teléfono. Discúlpenme. Traiga la muestra, traiga la y traiga la de la línea patológica y entonces inmediatamente de la con la muestra y han entregado esa hojita, eso se lo da cirujano, que lo tienen. No, yo tuve que verlo de esa. ¿Cómo se les alcohol? Él podría tenerlo. Y también traiga una fotocopia de su DNI. Con esos requisitos lo podemos hacer. En cualquier momento, estamos de 8 a 8, de lunes a sábado. Sí. ¿Ya? Entonces, la telomerasa que se encuentra al final, casi en la colita del DNA, tiene genes que se encargan de reparar cuando el DNA se ha dañado, y esos mutan también. Y el DNA no se repara, y al no repararse contribuye a la carcinogénesis. Entonces, esos son los elementos básicos que tenemos que saber de la carcinogénesis. Por lo tanto, se da lugar a la neoplasia a través de una célula, una clona, la heterogeneidad genética, la replicación incontrolada, las mutaciones de estos genes, en fin, yo creo que con eso cualquier tumor maligno se explica. Ahora bien, me gustaría mostrarles cuáles son los paneles mínimos de los biomarcadores que se usan actualmente en los tumores malignos.
Y en mama, por ejemplo, habíamos visto ya cómo existen los paneles de los receptores estrogénicos del HERV. En realidad son 5 o 4 marcadores, pero que definitivamente nos van a llevar a que este diagnóstico nos marque la terapia y hable sobre el pronóstico, que cuánto va a vivir este paciente, que si va a recurrir. Entonces quiero mostrarles ese aspecto del cáncer de mama para que ustedes tengan un conocimiento más completo de este cáncer. Bueno, voy a sacar otra página que se llama el CAP protocolo. Colegio Americano de Patólogos. Y nos da guías para poder hacer el estudio de cada panel, de cada órgano, biomarcadores. Entonces, para repasar un poquito de los factores que participan en el pronóstico del cáncer de mama, lo primero que describe el patólogo es que si se ha hecho una escisión parcial, o sea, es una tumerectomía o es toda una mastectomía completa con resección de ganglios o es solamente han sacado el pezón. Para data, o sea, para hacer ver a todo el mundo cuál es el órgano que más se daña, el derecho o el izquierdo, qué cuadrante, si generalmente es el cuadrante superexterno, luego también el tipo histológico. Algunos son más graves que otros. Un cáncer metaplásico es más resistente a la terapia que, por ejemplo, un cáncer de tipo no especificado, tipo usual. Después, importa también el grado histológico. Está constituido por su diferenciación glandular, su pleomorfismo nuclear y su proliferación. Entonces, son 3 aspectos que tienen que ver. La proliferación, obviamente, se evalúa con el KI67, es el índice, perdón, estoy equivocada. El grado Doctora, histológico, sí. disculpe, ¿está compartiendo pantalla? Buenas tardes. Oh, discúlpame, creo que no, sí, perdóname, y ya ahora en este momento lo hacemos. No se preocupe, gracias. Gracias a ti, gracias más bien. Mira, entonces acá teníamos el grado histológico que lo armó mediante la diferenciación glandular, el pleomorfismo nuclear y la actividad mitótica. La actividad mitótica lo vemos con las mitosis, no con la replicación, sino las mitosis. ¿Cuántas mitosis tengo? Las tengo que contar por cada 100 o 200 células. Cuanto más el cáncer se parece a su tejido que le da, de donde ha nacido, cuanto más se parece a la mama, o sea, tiene túbulos, tiene acinos, es mejor diferenciado. Este tiene un score bajito, 1, pero cuanto menos se parece, menos glándulas, es más sólido. Entonces, score 3. Cuanto el núcleo o las células son muy pleomórficas y tienen unas formas bastante grandes con núcleos prominentes, estrés. Y al revés, cuando son células relativamente pequeñas con núcleos pequeños, es grado 1 y en el medio están la 2. Entonces la mitosis también se tienen que contar y tenemos score 1, 2, 3 y se suman y establecemos el grado histológico de Nottingham. ¿Quién fue Nottingham? Un patólogo inglés
que nos enseñó a hacer esto. Importa también el tamaño tumoral. No es lo mismo un tumor de medio centímetro a uno de 4. El de 4 va a ser peor. Los tumores grandes son más agresivos en cuanto a malignidad. ¿Ah? Los tumores grandes benignos no siempre son más agresivos. Los focos tumorales, si hay uno o varios focos, porque no siempre hay un solo tumor, más allá hay otro pequeñito. Si dentro del componente infiltrativo encuentro carcinoma ductal in situ, también tengo que describir eso y las características en cuanto a qué tipo histológico tiene, qué grado nuclear, si tiene o no necrosis, si tiene componente de carcinoma lobular. Todas estas cosas me van a hacer ver si este tumor va a tener buena respuesta a la terapia o al revés, va a ser resistente y luego que puede regresionar, no regresionar, sino puede regresar, es decir, hacerse metastásico y recurrente, el tumor que recurre. No es lo mismo que residual. Residual es cuando sacado el tumor, tratado ya el tumor, queda un poquito, eso sería residual. Pero recurrente es cuando ya aparentemente ha curado y vuelve. Otra cosa que importa también es cuánto se ha extendido este tumor, si solamente está dentro de la mama o ya ha comprometido a la piel, al pezón o al músculo. Si ha invadido a la piel, hay que ver, a ver si no tiene foquitos satélites. La invasión, si ha entrado a los vasos, hay embolización de los linfáticos o de los vasos vasculares, ya sean arteriales o venosos, y también si estos vasitos linfovasculares están en el dermis de la piel. Eso es muy importante porque con eso ya podemos decir que se está infiltrando la piel y es un grado muy alto y entonces tiene tiene un pronóstico más sombrío, más triste. Luego tengo que evaluar la terapia. Cuando he diagnosticado un cáncer en una biopsia pequeña, un TruCAT, luego le sacarán la mama, harán una tumerectomía y después de darle la radio o la hormonoterapia o el trastuzumab, entonces yo tengo que evaluar si esa terapia ha actuado, si ha actuado con una revisión completa o parcial o no ha funcionado. Y eso tengo que informarlo también. Luego importan los márgenes. Si están muy cerca del tumor, pues ese tumor va a recurrir y tengo que informar en números cómo está de cercano el margen anterior, posterior. Y también tengo que decir si los ganglios están o no tomados. Si me mandan toda la cadena ganglionar axilar, tengo que informar cuántos son, si hay macrometástasis o es micrometástasis. ¿Cuántos con macro? Por ejemplo, macro se dice cuando tiene más de 2 milímetros cada ganglio. Micrometástasis cuando tiene 0,2 milímetros, o sea, 200 células nada más. Ya, entonces es importante decir si hay además otros depósitos metastásicos. Además, si este número de ganglios, ya lo dijimos, si nos hemos enterado o hemos recibido un pedazo de pulmón con metástasis o hígado o hueso, y de acuerdo a eso recién hago el TNM, el T me va a decir cuánto de tumor tengo, qué tamaño, el N, perdón, me va a decir el número de ganglios y cuáles son metastásicos y cuántos con macrometástasis, cuántos con micrometástasis, y eso me va a llevar a ver su pronóstico. Y finalmente el M de metástasis a larga distancia. Si encuentro un tumor en algún lugar en especial, hígado, por ejemplo. Ahora, nada estaría completo si no tengo el resultado de los biomarcadores, que son el estatus del estrógeno, del receptor estrogénico,
que lo tengo que informar en porcentajes. Por debajo de 10 equivale a 0. Tiene que ser por encima de 11 hasta 100. Entonces, en cualquiera de estas categorías podría estar. Ahora, el receptor progesterónico también lo tengo que informar de esta misma manera y detalladamente, pero el que más importa es el estrógeno. ¿Por qué? Porque yo voy a usar el tratamiento antiestrógeno, no antiprogesterona, para la terapia. El tercer marcador es el HERV, que cuando no me sale bien y es dudoso, tengo que recurrir a la hibridización in situ, pero de primera intención con la inmunohistoquímica. Y tengo score para poder decir si es positivo, tiene que marcar 3 cruces, puede ser dudoso cuando 2 cruces y negativo cuando es nada o una cruz. Una cruz es cuando apenas han marcado unas cuantas celulitas, las membranas, la mitad de una célula, o sea, la membrana que cubre la mitad de la célula y más allá no hay otras células marcadas, ese es negativo. Pero cuando ya es dudoso, que acá dice equívoco, es 2 cruces y ahí sí me marca menos del 30%, porque lo mínimo es 30% de la lámina donde estoy mirando el tumor. Entonces, si me ha marcado todas las membranas muy identificables en todo alrededor de la célula, sin faltarle un pequeño espacio, ese es un score 3. Entonces, es positivo. Entonces, tienen que darle el trastuzumab. Pero si me marca un 2, score 2, tengo que recurrir a la hibridización in situ. Entonces, me hacen en el hospital la hibridización mediante el FISH, porque esto significa FISH, pero el FISH en la lámina. Y yo tengo que contar las señales de y hacer una relación del porcentaje positivo de las señales de los HERV dañados versus los núcleos versus la citoqueratina 7 que marca a la célula no alterada. Entonces hago un porcentaje, una relación e informo si es positivo, es negativo, en fin. Entonces, esta es la forma en que tengo que estudiar la mama, con este panel mínimo. Receptor estrogénico, progesterona, HERV, y también el CAI que me va a hablar sobre la replicación. Entonces, ese es el estudio mínimo que le puedo hacer a un cáncer de mama. Entonces, yo quisiera que, por ejemplo, Camila Ureta. Sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Camilita. Quisiera que me opinaras al respecto. Mira, tengo una paciente que tiene un tumor de mama y tengo 2 personas, ¿ya? Una persona es de 75 años y la otra tiene 40. La primera, la más viejita, tiene un tumor que mide 1 centímetro. Y la señora de 40 tiene un tumor de 4 centímetros. 1, 2. La señora mayor tiene receptores estrogénico y progesterónico positivos y la señora de la joven tiene un triple negativo. ¿Ya? Entonces, dime tú, ¿cuál de las dos podría tener mejor pronóstico? La primera, la que tiene receptores estrogénicos y progesterónicos positivos. Muy bien, así es. A pesar de que es mayor, porque fíjate, una es bastante mayor y la otra todavía es joven. Influye mucho la edad, pero los biomarcadores son más importantes. Ahora, la otra cosa que te dije, el tamaño del tumor. El tamaño también habla mucho sobre el pronóstico.
el grado de diferenciación. En el caso de la joven era un tamaño grande, en el caso de la señora mayor apenas tenía 1 centímetro. La otra cosa que no lo dije, pero el de la señora mayor podría ser un bien diferenciado y el de la joven podría ser un pobremente diferenciado. Entonces, es mucho más peligroso, tiene peor pronóstico el pobremente diferenciado. Algunos tumores como el metaplásico, de peor pronóstico, los indiferenciados, los grandes, los que han llegado a la piel, los que embolizan, tienen peor pronóstico. Jefferson, Julio, ¿estás? Sí, doctora. Muy bien. Entonces ahora vamos a poner otro ejemplo. Se trata de un varón que tiene un cáncer de mama y una señora con cáncer de mama. La señora tiene el tumor con ganglio centinela positivo, por lo tanto le hacen la resección de todos los ganglios de la axila y el tumor mide 3 centímetros y también ha ulcerado la piel, ya se llegó a la piel. El tumor del varón tiene apenas 1 centímetro, no hay ganglios positivos. ¿Cuál para ti tendría mejor pronóstico y cuál sería el tratamiento? Si el del varón es un luminal A y el de la mujer es un HER positivo. Doctora, ¿me escuchan? Perfectamente. Ya, doctora, en la mujer que tiene el HER positivo, hay una expresión del HER. Por eso le voy a usar un tratamiento anti-HER con trastuzumab. Muy bien, trastuzumab, muy bien. Entonces, en el otro, en el varón, ¿qué tendríamos que hacer? Usar antiestrógeno. Claro. Sí, muy bien. Entonces, ese es el riesgo del cáncer de mama en varón, que, bueno, se complica un poco el tratamiento también, le dan muchas veces radioterapia complementaria. Bueno, pero lo importante es ver que cada cual tiene un tratamiento diferente y el pronóstico, ¿no? ¿Cuál tendría mejor pronóstico, me dijiste, Julito? Jefferson, Julio. ¿El del varón o el de la...? Varón. Varón. Muy bien, así es, exactamente. Entonces, yo creo que hemos comprendido bien lo de la mama. Yo quisiera repasar un poco respecto de el cáncer de cuello uterino y también de tiroides. ¿Por qué? Porque son digamos, son de los más comunes. El cuello uterino le sigue en segundo lugar a la mama en causalidad de muerte en mujer por cáncer. Y el de tiroides está como en el cuarto lugar. Entonces, cuando estudio tiroides, siempre tengo que enterarme de su historia clínica. La exposición a la radioterapia, a la radiación en términos generales, es bastante peligrosa para la tiroides. Entonces, el antecedente, como yo tuve hace poquito una joven que había tenido un Hodgkin, que recibió radioterapia y a partir de eso empezó a crecerle un nódulo en la glándula. La historia familiar, porque son genes familiares los que van mutando. Esas son muy antecedentes importantes en la clínica. Luego, informar cómo está el tumor. Es un tumor que tiene, son varios tumorcitos, ¿es multifocal o es unifocal? Está en cuál de los lóbulos, qué medida tiene y qué tipo histológico. Los papilares y los foliculares son los más comunes, el papilar en particular, pero son bien diferenciados. No son
tan agresivos como un poco diferenciado o un indiferenciado. El poco diferenciado también se le llama insular. Ese es más agresivo que cualquiera de los anteriores. El medular es un poquito más agresivo que el folicular y que el papilar. Y se da sobre todo en las personas mayores y mujeres sobre todo. Ya, entonces el indiferenciado, por supuesto, de lejos es el más malo, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa más tengo que fijarme? ¿Cómo está su actividad mitótica? Y la tengo que ver en 2 milímetros. Contar las mitosis. Si hay necrosis o no. Porque la necrosis ya me habla de un crecimiento agresivo. Ver si hay angioinvasión, si los vasos están trombosados con tumor, si hay trombosis tumoral, sobre todo en el folicular, la invasión linfática principalmente en el papilar, la invasión perineural para todo tipo de cáncer, si ya se salió de la glándula, si está invadiendo a los músculos del cuello o está invadiendo al mediastino. Es importante ver si ya se salió de la glándula. Y los ganglios, porque este es uno de los órganos, uno de los cánceres que frecuentemente metastatiza a la cadena ganglionar cervical y a veces bilateral. Entonces, a veces tienen que sacar una resección completa de los dos lados o de un solo lado, y a veces sacan solamente un lóbulo o toda la tiroides, en fin. Entonces, los ganglios están por niveles, de acuerdo a la altura y en relación a la yugular. Son 6 grupos, y si no tuviéramos ganglios positivos en los primeros niveles y solo tenemos en el 6, entonces es peor, porque el 6 está próximo del mediastino. Entonces hay que contar el número de ganglios, de qué niveles son y cuántos son los que están tomados. Y si encima me informan o me envían un poco de tejido como pulmón u otro, y veo también que hay metástasis, entonces es mucho peor, de peor pronóstico, ¿no? Ahora, en base de todo eso le hago su clasificación TNM, y en el T voy a poner el tamaño del tumor y voy a tener varias categorías T, dependiendo del tamaño, del T0 al T4. Y en cuanto al N, que es ganglio, voy a decir cuántos ganglios, de qué grupos, y siempre les decía que el grupo 6 y 7 me van a dar un N alto. Ya, ahora, la LM, si me mandan un poco de pulmón y hay metástasis, también tengo que informar. Y si no me mandan, el M lo completará el oncólogo con la ecografía, la radiografía, la resonancia, la prueba que tenga para decir que hay metástasis. Ahora, este tumor además podría estar acompañado de un bocio, de una tiroiditis, de un tumor benigno como un adenoma. Entonces, conviene también informar qué otra enfermedad está acompañando y si al momento de sacar la glándula han sacado las paratiroides, para que el médico cirujano vea la posibilidad de reemplazar con la hormona paratiroidea. Eso por un lado. Por el otro lado, tenemos que hay una prueba que es sumamente valiosa, que nos sirve para protocolo de mama. Ya, es la prueba del BAF, que es la biopsia aspiración aguja fina de tiroides. Entonces, para esto uso el sistema Bethesda también. Vamos a buscarlo. Y los patólogos estamos entrenados, también los radiólogos, a hacer estas biopsias aspiración con aguja fina, con aguja 26, que es muy delgadita. Entonces
en el aspirado vamos a sacar células únicamente, las vamos a extender en las láminas y vamos a informar de acuerdo a una categoría que se llama el Bethesda. Este sistema nos ayuda a ver si esta muestra que yo saqué es insatisfactoria. Obviamente esta muestra la tengo que hacer bajo guía ecográfica que me señale el punto donde tengo que tomar la muestra, ese que aparentemente es un nódulo birras o tirras 4 o 5, es decir, que tenga más longitud, más, digamos, porte en el diámetro de arriba abajo que en el diámetro circunferencial. Luego que tenga microcalcificaciones, luego que tenga mucha vascularidad. Entonces, de acuerdo a eso, yo digo, este es el nódulo que tengo que punzar. Ya. Puede ser que no saque nada, va a ser un Bethesda 0, puede ser que saque material, pero que sobre todo tenga linfocitos, entonces no es un tumor, es una tiroiditis de Hashimoto, o puedo sacar coloide y solamente se trata de un bocio, de un nódulo coloideo, de un quiste coloideo, o ya entonces encuentro atipia y ahí sí puedo empezar a pensar de que se trate de una hiperplasia adenomatosa, o algo más, de repente ya estoy pensando en que es una neoplasia folicular y aquí estamos dentro de un adenoma o un adenocarcinoma folicular. Ya ahora, cuando ya veo signos nucleares del carcinoma papilar, definitivamente tengo que decir o sospechoso de malignidad o maligno y describir qué tipo de malignidad tengo. Para esto me sirve la biopsia aguja fina, pero además puedo ver el BRAF. El BRAF es un protoncogen que en el tiroides muta y se convierte en BRAF para poderlo localizar mediante un anticuerpo que es el BRAF B600. Ese lo venden en el comercio. Nosotros no tenemos costumbre de usarlo, pero se debe hacer, porque en citología conviene marcar el BRAF para poder predecir, es predictor. Yo puedo decir que se trata de un cáncer papilar y decir el derrotero que se tiene que tomar, si ya voy a sacar toda la glándula o no toda la glándula. A ver, vamos a ver si tenemos acá BRAF. Bueno, no tengo BRAF acá, pero tampoco lo tengo acá. Pero ese es uno que usan los países desarrollados y que lamentablemente no lo tenemos acá porque sí es muy necesario marcar el BRAF. Muy bien. ¿Alguna pregunta acá? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Arlis, Beatriz, Doctora, dime. la verdad es que no, o sea, me parece bastante interesante, ¿no? Como los ganglios, o sea, de una cosita tan pequeña y de ser casi imperceptible a volverse algo tan grave, ¿no? Entonces, eso me llama bastante la atención. Y como, Sí, pues, ¿cómo se dice? Cuando se tienen que revisar, ¿no? Bueno, sobre todo las mujeres constantemente, ¿no? Está revisándonos. los nódulos Creo de la que es panza. Sí, ujú, sí, es verdad. bastante importante. Sí. Y hay factores que conducen a la carcinogénesis. Acuérdate, la obesidad, el uso de hormonas,
cuanto más mayor es la persona, más chance de tener mutaciones. Son importantes en mama. En tiroides ya hemos visto las radiaciones, ¿no? El hecho de que me estén tomando tomografías, radiografías en la zona del cuello tampoco es bueno. Y que si me han dado radioterapia, entonces ya es una antesala que pueda tener. Acuérdense lo que pasó en Chernobyl, en Rusia. Estalló un centro de radiación y quedó así. Y toda la gente que estaba alrededor murió. Y desde ese momento los niños empezaron a hacer, porque habían ondas de radio que salían del centro que estaba incendiado. Los niñitos captaban del ambiente la radiación y empezaron a hacer cáncer de tiroides. Esos niñitos rusos de Chernobyl. Así es. Karev. Sí, doctora. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta que quieras hacer? No, doctora, todo bastante claro. Está claro. No solamente tenemos al BRAF en tiroides, sino también al RAS, al PET, pero el BRAF es el que más, digamos, es el más importante, el más significativo. Entonces vamos a repasar un poquito de cáncer de cuello uterino, porque también me parece muy interesante, ya que es la segunda causa de muerte en mujeres en nuestro país. Vamos a ver cervix. Y tan importante como detectar oportunamente el cáncer de mama está el cáncer de cuello uterino. Y para eso hace muchos años que hacemos el cribaje. El cribaje es la detección en citología, es el Papa Nicolau, que se hace en forma gratuita o cuesta muy poco en todo lado de todo el mundo. ¿Desde cuándo? Desde que la mujer tiene relaciones sexuales. Y cada 2 años, cada año, dependiendo. Para esto usamos un sistema, el sistema de Bethesda. Y entonces con el sistema de Bethesda podemos calificar displasias, LIES de bajo grado, LIES de alto grado. Y es lo más importante, pero muchas veces las muestras son insatisfactorias o poco satisfactorias porque tienen mucha sangre, muchas células inflamatorias, y entonces se categoriza en negativo o las anormalidades que no se interpretan bien, que es el ASCUS, células epiteliales escamosas de significado indeterminado, o ya nos vamos a encontrar otro tipo de cambios, atrofia, queratosis, que no son tan importantes, también tricomonas, otros gérmenes, pero lo importante de acá es llegar a esto, a las displasias. Las lesiones de bajo grado que se están representando la citología por las células que tienen sus coilocitos, y las de alto grado por aquellas células que ya tienen un núcleo sumamente desproporcionado respecto a al citoplasma, ¿no? Y que son hipercromáticos y cuyas membranas son irregulares. Y así puedo llegar a ver un carcinoma in situ o un carcinoma infiltrante. El infiltrante se diferencia del in situ en la citología porque tiene diátesis tumoral, hay mucho tumor, muchas células sueltas con necrosis. Igualmente el Papa Nicolau nos permite ver atipias glandulares o adenocarcinomas, tanto del endometrio como del endocervix. Algunas veces no se puede distinguir entre una y otra, y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pruebas de inmunistoquímica. Muy bien, eso es el cribaje, pero cuando ya tenemos una displasia o un LIE de alto grado, de bajo grado, ya entonces tenemos que proceder al tratamiento.
ya lo primero fue el cribaje, segundo, la biopsia. Con la biopsia ya quedó definitivamente mostrado que sí es un LIE, y encima le podemos hacer un serotipificación para ver qué tipo de HPV está. Ya sabemos que los HPVs de alto grado son el 16, 18, el 30, el 32, el 50, el 52, y que no solamente están afectando al cuello, también pueden afectar a la vagina, a la vulva, en los homosexuales el ano, el pene. Entonces, los LIE de bajo grado siempre vamos a verlos con los coilocitos, y los LIEs de alto grado ya no tienen coilocito. Entonces, decíamos que los LIEs de bajo grado son de responsabilidad de los HPVs 6, 11, 42, 44. Y los de alto grado 16, 18, 31, 33, 35, 45, 52, 58. ¿Ya? Siempre que encontremos estos serotipos, vamos a pensar que esto ya tiene que visos de irse a un cáncer, hay que prevenir. ¿Cómo se previene, cómo se cura o se trata en ese momento? El tratamiento es hacerle la colposcopía, obviamente determinar que todo esto está así, y para la colposcopía usan el Ugol y el ácido acético. Cuando es aceto blanco es displasia o cáncer, y cuando es Lugol negativo también. Se hacen las dos pruebas. Y finalmente, cuando ya tenemos la seguridad de que es un LIE de alto grado, lo que tenemos que hacer, o el ginecólogo hace, es un cono. Conización, saca el cuello mediante dos tipos de conización. El cono en frío, que es con cauterio, y el otro es un cono con asa de LIP. Usa con electricidad un asa y va seccionando el cuello y saca más o menos 2 centímetros de cuello. Entonces, solo tenemos que estudiar el exocervix, el endocervix, y también tenemos que estudiar los bordes quirúrgicos y ver un poco de endocervix, porque el endocervix también podría tener alteraciones, hay que decirlas. Esto, por ejemplo, es la aculocitosis del LIE de bajo grado. Y esto ya es un LIE de alto grado, ¿o no? A ver, todavía de bajo grado es. Entonces, vamos a ver LIEs de alto grado. Acá está. Sin 3, que es el LIE de alto grado. Entonces, el de alto grado, pues tiene una proliferación bastante importante. Lamentablemente, pues el P53, que es el vigía, que es el protoncogen, digamos, el supresor de tumores, ha mutado, y pues entra la célula en una locura grande de replicarse en forma incontrolada. Entonces, ya decíamos que el tratamiento del NIT3 es mediante los conos. Se estudia el cono, y si tuviera bordes quirúrgicos comprometidos, entonces nos vamos por ejemplo, es un LIE de alto grado, y nos vamos a la cirugía completa, es decir, a la histerectomía total. Esta es la colposcopía, y están viendo ya acá una lesión de alto grado. Entonces, bueno, vamos a cerrar esto. Y a ver, acá está, antes de que le pusieran el ácido acético, se ve una lesión
ulcerada, rojiza, de bordes irregulares. Y acá nos dice que tiene 42 años y tiene un estatus del HPV positivo. Y luego de que le pusieran el ácido acético se pone de este color, blanco. Este es con el Ugol. No lo captan porque la célula normal tiene glucógeno y acá están alrededor rojitas, han captado el glucógeno del Ugol. O sea, al tener glucógeno se marcan con el Ugol, pero estas no han marcado. Quiere decir que no son benignas, estas células son malignas. En eso consiste la colposcopía. Y entonces el ginecólogo toma muestras de esta zona y nos envía a los patólogos y nosotros comprobamos o ya confirmamos lo que él está pensando, ¿no? Que es sospechoso, que ya es una displasia de alto grado, que ya es un cáncer, etc. Muy bien. Entonces, ya decíamos, si es que fuera un serotipo de alto grado y después encontramos en el cono que los bordes están comprometidos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya una esterectomía. Uno de los marcadores que es bastante valioso en el cuello uterino es el P16 y el P63. El P16 muestra tanto en el citoplasma como en el núcleo la positividad. Y esto hace ver que es de alto grado. Entonces, por la inmunohistoquímica, el P16 nos habla del alto grado. Esto es un Papa Nicolau en el que muestra también un LIE de alto grado y son células que ya han perdido su proporción entre el núcleo y el citoplasma. Es un núcleo muy grande, es un núcleo irregular, de forma ovalada, no es redonda y tiene muescas. En el citoplasma está ondulado y acá tiene nucleolos, es un núcleo grande con 2 nucleolos. Entonces, esto es un LIE de alto grado. Acá, lo siento, no quiere darnos la foto. Igual acá, tampoco. Bueno, acá hay un P16 positivo. Ya, acá una displasia de alto grado. Miren ustedes, está ocupando todo el espesor del epitelio. Se ven células que están todas inmaduras, del mismo tamaño. Acá no se ve maduración. Ya, pues esto es un LIE de alto grado, con un P16 positivo. Muy bien. Entonces, hemos visto el cuello uterino, hemos visto la mama, hemos visto tiroides y no sé qué órgano podríamos ver, tal vez un melanoma, para que tengan también idea de lo que se estudia en el... No, perdón, me equivoco. Acá. En el melanoma hay que determinar también si qué tipo de melanoma es. Luego hay que ver si es in situ, si es invasivo, si es fusiforme, si es epitelioide, si es nodular, si es de diseminación superficial. Y ya hemos visto también que existen varios tipos, como el de diseminación superficial y todos los que he mencionado, ¿no? Luego también hemos conocido los factores de riesgo de la piel delgada, la piel blanquita, que más se ubica en las extremidades inferiores, en la úvea, en la región anorrectal, en el esófago. No nos olvidemos que hay quinasas, proteínas quinasas que activan a los mitógenos como el MAP, en las vías del RAS, del RAF, del MEC, del ERK, del PI3K.
Y que también tenemos que decir que histología, antes la macroscopía siempre el ABCDE, y en la histología determinar qué tipo de melanoma es, el grado de Breslow, o sea, cuánto de profundidad tiene este melanoma en el dermis, y si se trata de algún estudio molecular, también debemos de señalar que el HMB45, el el HMB45, el MELAN-A y el S100 son sus marcadores, y sobre todo si tenemos duda frente a una metástasis de qué se trata, si de un melanoma o de otra cosa, entonces no olvidar que también hay una mutación del BRAF, ¿ya? Es un BRAF parecido a la familia del BRAF del tiroides. Tiene que ser este tipo de BRAF. También la mutación del KIT, del CD160, KIT se llama. Bueno, esos son los marcadores tumorales. No nos olvidemos que el P53 está fallado en el 50%. Entonces, para recapitular, el MELAN-A, el HMB45, el S100 nos sirve mucho para diagnosticar melanoma, cualquier tipo de melanoma, pero también le podemos hacer otros marcadorcitos como ya hemos visto el c-KIT y también el BRAF. Acá tenemos, por ejemplo, un melanoma marcado con MELAN-A. Estamos viendo cómo esta marcación es de citoplasma. Bueno, jóvenes, pregúntenme, por favor, qué es lo que más les llama la atención, cómo les gusta, cómo les está resultando la clase, si están aprendiendo, qué preguntita tendrían. Hemos visto melanomas, hemos visto carcinoma cuello uterino, carcinoma de mama, carcinoma de tiroides. Arlis, Axel, Daniel, Kimberly. A ver, Kimberly, cuéntanos, ¿qué te ha parecido este melanoma? Kimberly. Sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, cuéntame, ¿qué te impresiona del melanoma? ¿Cuál es el corolario que sacas del melanoma? Bueno, para mí no sé, es importante porque me parece que acá en Arequipa hay muchas personas que están padeciendo de este tipo de cáncer. Personalmente, a mí, por ejemplo, el médico me dijo que yo tengo un lunar en el rostro y me dijo que tenía que tener mucho cuidado porque podía transformarse o como que mutar. Entonces, aprender un poquito más del melanoma como que nos puede ayudar a que las demás personas también como que explicarles más o menos cómo es toda la etiología para que puedan entender un poquito más. Exactamente. Los nevus benignos pueden convertirse en melanomas, sobre todo si estos entran en irritación. Acuérdense que las neoplasias tienen un fondo de inmunidad medio dormida, medio aletargada, pero inflamatoria. Es una inflamación crónica la que lleva a la célula a mutar, a alterarse. Entonces, enfermedades inflamatorias crónicas, irritación frecuente, por ejemplo, los nevus de plantas y de palmas que todo el tiempo están rozándose.
O en zonas otras de roce, por ejemplo, que yo lo tenga cerca de mi cuero cabelludo donde me peino, me cepillo. O si está en la carita, por ejemplo, si tú estás agarrándolo o en algún momento la radiación ultravioleta es muy fuerte o algún factor que pueda condicionar que este termine en melanoma. Y entonces, muchas veces en forma profiláctica hay que sacar los nebus de las palmas, los nebus de las plantas, los nebus que estén en zonas de roce y que tengan factores de riesgo por el tamaño, por la forma o porque no conviene tenerlos, no por estética, sino para prevenir el melanoma. Así es, exactamente. ¿Algún otro comentario, Johan? ¿Johan? No está Johan. Anaí. Axel. Sí, doctora. Ya, cuéntame. Sí. Mi duda principal sería estos principales tipos de cáncer de cuello uterino, de tiroides, ¿a dónde se diseminan mayormente? Ya, mira, tiroides a los ganglios del cuello, principalmente. Primero a los ganglios, después se salen de la glándula y digamos como que se extienden hacia los músculos del cuello, hacia la piel. Eso es lo que hacen primero. Después metastatizan. ¿A dónde? Pulmones, por ejemplo. A pulmones. Esos son los lugares más frecuentes. La mama. La mama metastatiza preferentemente a cerebro, o sea, encéfalo en términos generales, cerebro, cerebelo. 2, pulmón. 3, hígado. Son los 3 lugares más preferentes que tiene la mama. A ganglios, obviamente, ganglios axilares también. Tiroides, mama. ¿Qué más me has preguntado? El cuello uterino, ¿a dónde metastatiza? Bueno, te diré que el cuello uterino es capaz de metastatizar a todo lado. Es bastante agresivo. Yo encontré metástasis de cuello uterino en el colon. Metástasis de cáncer de próstata en el duodeno. Es bastante... son agresivos y cuando se ponen agresivos disparan. Los cánceres de cuello, de riñón, son los grandes disparadores, igual que los de mama, igual que los de pulmón. ¿Qué quiere decir? Que disparan en todas direcciones. Desde pequeñitos empiezan a metastatizar a lejos. ¿Por qué? Porque el riñón tiene una vascularidad bastante importante, es muy vascularizado ese órgano, igual que el pulmón. Tiroides también es muy vascularizado, pero no metastatiza a distancia con tanta velocidad y frecuencia que los otros. Muy bien. Vamos a dar por finalizada la clase y vamos a despedirnos con mucha gratitud. Yo siempre voy a sentirme la mamá no biológica, intelectual de todos mis alumnos. Y siempre voy a dejar la recomendación de que una persona no solamente debe de ser muy enterada, muy entendida, muy ilustrada, sino que tiene que ser buena además. ¿En qué sentido? Correcta, justa, honesta, veraz. ¿Qué involucra eso? Justicia, dar al César lo que es del César. O sea, si me toca pagar, pagaré lo justo. Me toca contribuir con la SUNAT, tendré que pagar, aunque no me guste, pero tengo que hacerlo. Con cariño, porque sé que sirve para el Perú.
cuando corresponde una buena nota, también ponerla de la manera más justa. Y la bondad. La bondad es el amor que se refleja en las palabras, en los hechos, en los gestos. Y no cuesta nada, solo dejarla fluir. Las personas, cuanto más buenas somos, más amor damos. Y el amor se da en palabras, en gestos y en obra. Regalar algo que ya no lo estoy usando. Compartir algo. Dar cariño a los padres. Es tan importante. Los padres siempre esperamos una respuesta de los hijos. Yo soy madre y cada vez que me llaman mis hijas, porque ellas no viven conmigo, viven fuera del Perú, entonces son médicas también, son patólogas, una es patóloga, la otra es psiquiatra. Cada vez que me llaman, mi corazón salta de alegría, mi cuerpo entero vibra. ¿Por qué? Porque me siento feliz de que me hablen. Lo mismo vuestros padres. A veces en forma silenciosa uno puede ser muy amoroso, acercarse al papá, darle un cariño, acompañarlo con su presencia, al abuelo, al paciente. ¿Cómo le voy a dar a mi paciente si nunca se lo he dado a mi padre? No se lo puedo dar a mi abuelo. ¿Cómo le voy a dar a mi paciente? Puede ser un médico frío, un médico que no le entiende, pero si soy cariñoso y aprendo a amar, entonces mi paciente va a tener lo mejor de mí. Eso, nunca me olvidaré de decirlo, que lo aprendan, lo practiquen, lo practiquemos todos. Muy bien, jóvenes. Ahora sí, hasta el día del examen. La delegada me tiene que decir a qué hora y qué día. Y es la próxima semana. No puede pasar de la próxima semana. ¿Listo? Un abrazo y un beso y los quiero mucho. Chao. Muchas gracias, doctora. Gracias, Arlis. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias. Cuídense mucho. Gracias, doctora. Gracias, Luis. Un gusto. María Fernanda, gracias a ustedes. Un abrazo y un beso. Y los quiero mucho, los quiero mucho. Muchas gracias, doctora.